Muy buenas a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Madriguera. Mi nombre es Tobias Svets, hoy me acompaña Mariano Malkin y juntos somos Rincón Fútbol. Hoy nos acompaña Claudio Mosca. ¿Cómo estás, Claudio? Hola Toby, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, ahora descansando, pensando en lo que viene. ¿Qué balance haces del torneo que hizo San Miguel? No, creo que en líneas generales hicimos un torneo bueno. Por ahí nos faltó un poquitito más de efectividad en los últimos partidos, que eso nos obligó a llegar al reducido y definir de visitante. Pero creo que en líneas generales hizo un buen torneo, terminamos invicto de local. Obviamente no era el objetivo máximo que queríamos, pero se hizo un buen torneo. Vos llegaste a San Miguel justo en un momento donde hubo un mercado de pases que trajeron muchísimos jugadores, con pasado en primera, Peruzzi, El Pichi, Herbes, Bataglia como técnico. Vos estuviste en ese mercado de pases. ¿Sentís que hubo alguna presión en ese sentido? Sí, por ahí todo ese movimiento de redes sociales, de la gente, por ahí al principio jugó un poco en contra, porque esta categoría todos sabemos que es muy pareja, que por ahí no importa tanto los nombres, que son todos partidos duros, difíciles, y por ahí se generó una expectativa mayor de la que se tenía que generar y por ahí eso inconscientemente un poquito jugó en contra en la cabeza de la gente, en la cabeza nuestra. Pero creo que después lo pudimos sobrellevar. Hola Claudio, ¿cómo estás? Vos que ya disputaste varias ediciones del Nacional B, ¿pensás que es muy complicado el formato del torneo, que se podría mejorar? Sí, a ver, pasa que son muchos equipos, es difícil encontrarle la vuelta. Yo creo, mi opinión, es que para mí tendría que haber más ascenso. Al ser tanto de equipo, por lo menos debería haber 4 ascensos. Y que los dos primeros que terminaron, que hicieron todo el torneo y terminaron primero, para mí tendría que ascender directamente. Por ahí se le ha pasado a San Martín el año pasado, o ahora mismo a Deportivo Madryn. Haces un gran torneo, terminás primero y por ahí tenés un mal día, perdés la final y es como que todo el trabajo que hiciste durante el año se tiró a la basura. Para mí, o sea, mi pensamiento sería que tendría que haber más ascenso. Vos estuviste muy cerca de varios ascensos con Ferro, con San Martín de Tucumán. ¿Qué se siente para el jugador todo eso? Hacer un campeonato muy largo, con muchísimas fechas, en distintas provincias, y que después, bueno, por un partido no logren el ascenso. ¿Qué se siente? Nada, eso, como te digo, es por ahí ver frustrado el trabajo de todo el año, por ahí durante todo el año hiciste las cosas bien y en un partido por algún detalle, por ejemplo a mí, las 2 veces que llegamos con Ferro al reducido, por un detalle de un penal no cobrado o un penal cobrado en contra que no fue, te terminás quedando afuera y es un costo me parece muy alto para todo lo que fue el año de trabajo. Tanto en Ferro como en San Martín también en Brown de Puerto Madryn estuviste a punto de ascender. ¿Y por qué pensás que se recuerda tanto esos planteles por más de que no se haya logrado el objetivo? No, yo creo que porque el hincha se ha sentido representado adentro de la cancha. Ya tanto los 3 equipos que nombraste, el equipo de Brown jugaba muy bien, íbamos a jugar de igual a igual a equipos grandes como Argentinos Juniors en ese momento. San Martín creo que habíamos hecho un torneo impecable, vino la pandemia, se dio por cancelado ese torneo, pero veníamos primero cómodos. Y con Ferro, con la dupla, lo mismo, fue un equipo que lamentablemente le tocó competir con Barraca ese año, pero yo creo que cualquier otro año hubiésemos terminado primero y hubiésemos jugado la final. Eh, pero yo creo que más que nada eso, que la gente, el hincha, se sintió identificado con el equipo dentro de la cancha. Vos recién mencionabas que estuviste en el campeonato, estuviste en San Martín de Tucumán en el campeonato de la pandemia que se suspendió. San Martín iba primero y se reinició el campeonato, que después asciende en Platense. Eh, ¿Cómo sentiste eso? Esa decisión de la AFA de suspenderlo y reiniciarlo. Ah, fue durísimo porque aparte en ese transcurso a la mayoría se nos terminaba el contrato, no sabíamos qué iba a pasar. Eh, la verdad que fueron momentos muy duros. Eh, y nada, el sentimiento de impotencia, por ahí un poco de injusticia porque
Veníamos haciendo una campaña muy buena y creo que se dio por terminado, todo se arrancó un reducido, todo igual. Fue raro, pero bueno, eh, sinceramente ya uno como que se va acostumbrando a estas cosas. Eh, Varias veces te manifestaste en contra de la AFA, tuviste incluso un cruce con Levy. ¿Cómo es manifestarse contra las injusticias? ¿Tiene alguna consecuencia después? No sé, mirá, no me manifesté, primero no me manifesté en contra de AFA, sino de por ahí, de que por ahí los formatos de torneo no terminaban siendo claros, se iban cambiando a medida que se iban jugando y por ahí eso para el jugador es difícil de sobrellevar, ya sea estés peleando el ascenso o estés peleando el descenso. Eh, y, y es algo muy difícil de entender. Pero nada, después no sé si me ha jugado en contra, ¿no? Yo trato de dejarlo atrás y de cada año prepararme para dar lo mejor en el lugar que me toque y siempre la ilusión se renueva cada año, así que trato de eso, no darle tanta bolilla. Sí tengo mis pensamientos, sí tengo mis valores, mis principios que trato de ser fiel a eso, pero después trato de no pensar y de dar lo mejor de mí. Y dentro de un plantel, ¿se tiene en cuenta eso de quizá, no sé, vas a enfrentar en la previa un partido contra un equipo que generalmente es beneficiado y demás, o ves que como que se inclina un poco la cancha? Dentro del plantel, ¿se charla eso, se vive como diciendo, bueno, este partido va a ser más difícil por esto o no? Y vos sabés que en determinadas canchas se hace difícil ganar, sea por un motivo o por otro, se hace complicado. Entonces uno ya va más o menos viendo y te vas mentalizando. Tienes que tener cuidado con las amarillas también, de cuidarte lo más posible, sin dejar de vivirlo con intensidad y con pasión al juego. Eh, Creo que hay que ser lo más profesional posible, pase lo que pase, te toque lo que te toque. A veces es difícil, a veces las revoluciones están muy altas y es difícil controlarse. Pero creo bueno, como te decía, es lo que se está viviendo, lo que se está jugando y hay que tratar de sobrellevarlo. Tuviste una relación muy cercana con la dupla Orsi Gómez, primero en San Martín, después en Ferro e incluso creo que te quisieron llevar a Atlético Tucumán. ¿Qué te genera o qué te generó ver los campeones del fútbol argentino? La verdad que me generó orgullo, me generó felicidad porque son eh, cuatro personas que la verdad que son unos seres humanos increíbles que conmigo siempre se han portado muy bien y, y más allá de la relación conmigo, sino en cada grupo que estuvieron dejaron algo y son gente laburadora que nadie les regaló nada, que arrancaron de muy abajo. Así que nada, lo vi muy contento. Justo estaba volviendo de Tucumán, habíamos jugado allá en Tucumán y estaba ahí en el aeropuerto viendo el partido y nada, me puso muy contento porque sé lo que trabajaron para llegar hasta ahí y se lo merece. Siguiendo con lo que decía él, es verdad que ellos te quisieron llevar a Atlético Tucumán. Sí, hubo ahí, hubo unas charlas, después se terminó dando que yo seguí en Ferro, porque bueno, primeramente porque tenía contrato y bueno, no se pusieron de acuerdo las partes, pero la verdad que sí, ellos me llevaron a San Martín de Tucumán, me llevaron a Ferro, tuvo la chance esa, por eso tío, la verdad que yo con ellos siempre palabra de agradecimiento. ¿Pensás que te ahorraste un problema en la provincia? Mirá, cuando se instaló el rumor, me puteaban. Lo de San Martín. Lo de Atlético porque no querían que vaya y lo de Ferro porque decían que me quería ir, así que me putearon todo. El problema no me lo agarré, pero bueno, nada, es parte de esto y hay que tomarlo con calma y entender el sentimiento del hincha. Pero nada, se dio así y estoy agradecido porque en Ferro también viví momentos y cosas muy lindas y siempre estoy agradecido con el hincha de Ferro. Bueno, justamente con eso, vos llegaste a Ferro después de San Martín, después de la pandemia,
Y en muy poco tiempo te convertiste en un jugador muy querido por los hinchas. De hecho, jugaste más de 100 partidos. ¿Cómo te ganaste el corazón de los hinchas de Ferro? Creo que tratando de ser fiel a mí mismo, a mi estilo de juego, como te decía antes, a mis ideas, tratando de defender al club eh, lo mejor que pude. Y creo que eso es lo que el hincha valoró. Después, bueno, tuve la suerte también de entrar en un equipo que funcionó bien, y bueno, se fueron dando varias cosas, pero más que nada creo que como persona comparto y coincido en muchos de los valores que tiene Ferro como club. Entonces creo que eso hizo más fácil y más llevadera por ahí la relación con el hincha. Hablando también de otro de los clubes con los que estás identificado, en Arsenal, ¿cómo viviste el mal presente, el descenso de esta temporada? No, la verdad que es muy triste, ¿no? Porque es el club donde yo me formé, desde los 9 años hasta los 21 estuve ahí. eh, y gracias a Dios me tocó vivir las cosas más lindas de Arsenal, de salir campeón, de jugar torneos internacionales y ver que hoy esté donde está, obviamente que genera tristeza. Creo que es consecuencia de muchas malas decisiones, pero bueno, obviamente lo viví con mucha tristeza. Bueno, aparte tenía compañeros conocidos también y sé que es difícil. A mí me ha tocado vivir el descenso y es muy difícil. Y nada, fue con un poco de tristeza, ¿no? De nostalgia. ¿Por qué crees que fue que el descenso? Malos manejos, simplemente malas campañas. Creo que un poco de todo. Cuando se da un descenso, creo que hay errores de todas partes, dirigenciales, cuerpo técnico, jugadores. Eh, yo creo que Arsenal tuvo una camada de jugadores del club que salieron muy buenos y que por ahí no los supo aprovechar, o no supo sacarle el rédito por ahí económico, o hacer crecer al club desde ahí, o fomentar por ahí eso de las divisiones inferiores. Y eso por ahí puede ser una de las cosas, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento mío que no lo hablé con nadie, es lo que yo pienso, ¿no? Pero creo que sacó muy buenos jugadores y no sé si le sacó tanto beneficio como club a esos jugadores. Si bien lo hicieron ganar títulos y demás, pero eh, digamos para dejar bases más duraderas en el tiempo. Eh, pero bueno, eh, todas las cosas se dan por algo, ¿no? Integraste el plantel campeón de Arsenal, el histórico plantel del 2012. ¿Pensás que se le quitó mérito deportivo a ese equipo por ser el equipo del presidente de la AFA en aquel momento? ¿Cómo era la relación de Grondona con ustedes? No sé si se le quitó mérito, yo creo que era un equipo, la verdad, muy bueno y con muy buenos jugadores. Yo me acuerdo que ese torneo Arsenal le gana a Boca en la Bombonera 3-0 y le pegó un baile terrible. Y te lo digo yo que era suplente y casi nunca jugaba en ese torneo. Pero la verdad que se había formado un muy buen equipo. Y con Don Julio, digamos, casi no, hablo por mí, casi no tenía relación, porque no aparecía por el club nunca, nada. Estaba el hijo Julito, que sí que era el presidente, que estaba siempre, pero después, nada, yo era chico y por ahí había muchas cosas que no entendía, y nada, yo me enfocaba en jugar. Pero no creo que haya sido el torneo de Arsenal, lo haya conseguido por ayudas arbitrales. Creo que fue un torneo muy bueno el que hizo Arsenal ese año. Siguiendo un poco con lo que decías de que Arsenal tenía muy buenos jugadores, que no le supo sacar el beneficio de eso. A vos justo cuando te tocó integrar ese plantel, compartiste equipo con muchísimos grandes jugadores. Lisandro López, varios. ¿Sentís a vos, siendo un chico tan joven, debutar en ese equipo? ¿Sentís que te benefició eso de estar, bueno, compitiendo entre comillas, ¿no?, por un puesto con grandes jugadores? Sí, obviamente, porque uno va aprendiendo cosas, va viendo cosas. Antes de eso me había tocado, el año que yo debuto, en el plantel había muchos jugadores grandes como Matellán, Tula, Adrián González, Pérez Castro, Poggi. Había jugadores de mucha experiencia y que eran buenos consejeros, buenos líderes.
y que uno va aprendiendo cosas también. Pero sí, obviamente, cuando estás con jugadores buenos, es más beneficioso que cuando no. Pero lo que destaco sobre todo era eso, que había muchos chicos, Nervo, Marconi, el Bicho Aguirre, Benedetto, Franco Jara, el Enano Pérez, Víctor Cuesta, todos chicos que eran de las inferiores del club y que hicieron carrera tremenda, así que por eso te digo, la verdad que tenía un equipazo Arsenal en ese año. También te hizo debutar en primera Jorge Burruchaga. ¿Qué se sintió para vos que un hombre de tanto peso en el fútbol argentino te haya puesto en primera? No, la verdad, un sueño, un sueño. Un jugador que haya salido campeón del mundo, de poder tener la oportunidad de que te dirija y que tener la suerte de que me haga debutar y además me dio mucha confianza. Él me hizo jugar mucho. Justo después me lesioné, pero me dio mucha continuidad. Y además de eso estaban en el cuerpo técnico de él Ariel Holland y el profe Coban, que también aprendí muchos de ellos ese año. Vos recién decías que había muchos grandes jugadores que cuando vos eras chico en Arsenal, que eran como un ejemplo, que te transmitían experiencia. Ahora, al revés, vos que hiciste tú una carrera y que sos una persona que en el ascenso tuviste una gran carrera, muchísimos años, ¿cumplís ese rol un poco? Y trato sobre todo, por ahí ahora en San Miguel se dio la casualidad que éramos la mayoría jugadores grandes, pero cuando estaba en Ferro, que había muchos chicos jóvenes y muchos chicos inferiores, trataba de aconsejarlo, por ahí de calmarlo un poco, porque obviamente la gente, el ambiente, todo te lleva a querer quemar etapas, y por ahí uno siendo joven se olvida de vivir el presente y de disfrutar, qué sé yo, una concentración, de disfrutar un vestuario, de disfrutar, por ahí te tocan jugar 15 minutos, esos 15 minutos de disfrutarlo, de estar siempre preparado. Por ahí uno cuando es joven se bajonea muy rápido porque no tiene continuidad, porque no le dan la oportunidad, y bueno, de ese lado uno trataba de aconsejarlo y de guiarlo a los chicos. La verdad que Ferro igualmente tiene unas inferiores muy buenas, saca muy buenos jugadores y vienen bien formados, pero bueno, siempre uno trata de aportar de ese lado. Y vos personalmente, ¿cómo te sentís con ese rol del líder? Porque, está bien, uno tiene que estar, imagino, ¿no? Un referente tiene que estar atento a, como decimos, bajar las presiones a los más chicos, que no les afecten tanto las repercusiones y demás, pero también tienen que cuidarse a uno mismo de justamente de las presiones. Entonces, ¿cómo es lidiar con ambas cosas? No, yo trato de ser natural, de ser yo. Por ahí yo no soy un líder que me vas a ver gritando o por ahí en una arenga muy efusivo. Yo trato de la cercanía, por ahí desde el día a día y desde el ejemplo, intentar inculcarle cosas a mi compañero, a los más chicos sobre todo. Pero es difícil porque aparte en equipos del ascenso por ahí tenés que lidiar con muchas cosas del día a día que por ahí no tenés, que por ahí faltan. Y si estás como referente, por ahí tenés que ir mucho al roce con los dirigentes por esas cuestiones y se termina generando un desgaste, que a mí particularmente no me gusta mucho eso. Pero bueno, trato de, como te digo, desde el ejemplo, desde el consejo, desde la cercanía más que nada, tratar de inculcarle cosas a mis compañeros, a los más chicos. También fuiste sparring en el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Qué se siente haber compartido con Messi, con Maradona y si tuviste relación también con otra figura de ese plantel? No, la verdad que fue un sueño, fue increíble. Eh, por eso, vuelvo a lo que decía antes, uno trata de inculcar a los chicos de disfrutar el hoy, de vivir el presente. Por ahí uno en ese momento estaba pensando, nada, yo quiero jugar en primera o quiero, no sé, quiero conseguir más cosas, quiero ir a Europa, por ahí, y no vivías el momento ese de estar ahí con esos semejantes monstruos y de disfrutarlo. Creo que no lo disfruté tanto como tendría que haberlo disfrutado, pero después con el tiempo uno le da ese valor y bueno, de compartir justo tocó el Mundial de Messi, Maradona, qué sé yo, había jugadores como Verón, Tevez, Maxi Rodríguez, el Kun Agüero.
la verdad que era una selección de muchísimas figuras y creo que fue algo que me va a quedar siempre en el recuerdo. ¿Cómo era el trato de ellos con los sparring? No, la verdad que de 10, Diego siempre muy cercano, muy predispuesto, la verdad que lo jodíamos siempre pidiendo el autógrafo, pidiendo una foto, lo que sea, y siempre venía al lugar donde estábamos nosotros y por ahí charlaba un rato. Eh, Después me acuerdo estaba Clemente Rodríguez que venía y directamente venía a joder con nosotros, a hacer chistes, qué sé yo. Palermo lo mismo, la verdad que todos en el trato con nosotros 10 puntos, así que nada, fue hermoso. También te tocó integrar el plantel del Sudamericano Sub-20 en 2011 y compartiste grupo con Nico Tagliafico y Germán Pesela, dos campeones del mundo. ¿Tenés algún tipo de relación con ellos? ¿Cómo viviste eso? No, la verdad que por ahí con el tiempo uno va perdiendo ese contacto, se va separando, va siguiendo distintos rumbos y va perdiendo ese contacto, pero sí el recuerdo que tengo de ellos dos particularmente, que se notaba que tenían otra cabeza, que eran muy profesionales, tenían muy claro lo que querían, entrenaban muy bien a morir los dos. Y nada, eso es lo que más recuerdo de ellos, pero muy buenos pibes también, muy buenos pibes. Pero nada, fue también muy lindo esa experiencia de jugar el sudamericano. Nos ha tocado también enfrentar a Brasil, el Brasil de Neymar. La verdad que ha sido muy lindo. ¿Cómo fue eso, enfrentar el Brasil de Neymar? Para Neymar era en su momento más estrella. Nada, en ese sudamericano hacía lo que quería también. Pero bueno, me acuerdo que lo marcó Nervo jugaba de 4 y lo marcó muy bien ese partido. No lo dejó hacer nada. Y ganamos 2-1. Había hecho los 2 goles de Iturbe ese partido. Después el sudamericano creo que, si no me equivoco, lo ganaron ellos o Uruguay. Nosotros terminamos tercero. Pero nada, unos motos. Creo que jugaba Neymar, jugaba Oscar, Coutinho, Casemiro. Tenía un equipazo Brasil también. Nada, también. Lo mismo que digo de Mundial de Sudáfrica, lo mismo el sudamericano. Por ahí me arrepiento de no haberlo disfrutado más, de no haber cada partido que me tocó jugar. No digo que no lo disfruté, pero que por ahí estaba ansioso por querer dar el siguiente paso y son cosas que por ahí después no te tocan vivir nunca más. Entonces, nada, eso. Fue muy lindo y tengo el mejor recuerdo. ¿Fue Neymar el mejor jugador con el que compartiste cancha? No, Messi. Bueno, no compartí cancha, compartí entrenamiento, pero una locura, una locura. Igual todos los jugadores de la selección parece que juegan a otra velocidad, a otro ritmo. Yo me acuerdo que estaba Mascherano en esa selección y a veces hacíamos fútbol con ellos y por ahí paraba la pelota y lo tenía acá. Daba un pase y ya estaba allá, no sé cómo hacía, siempre bien ubicado. No, la verdad que todos unos monstruos. Justamente con lo que decías, esto de que no disfrutabas tanto porque estabas muy ansioso por el próximo paso y demás. Hace poco terminó el Mundial Sub-20, que Argentina perdió la final, y se veía que era bueno un torneo que obviamente los jugadores propios de Argentina decían que era para tener rodaje y demás, pero también como que sufrieron mucho perder ese partido. ¿Sentís que tanto desde cuando empezaste que había mucha presión en los jugadores siendo muy chicos y ahora que ya hiciste toda una carrera muy amplia, sentís que cómo cambió eso? No, la presión sigue estando porque estamos en un país que es de los mejores del mundo en este deporte y que hay muchísimos pibes que quieren ser jugadores de fútbol y que no sé qué porcentaje de gente, pero la mayoría mira fútbol, vive fútbol, es hincha de un club. Entonces esa presión va a seguir estando. Yo tengo a mi nene ahora, lo llevo a jugar al Babi y parece que van a jugar la final del mundo también. Entonces yo creo que hoy cambió mucho más la preparación, ya sea de lo mental, de lo psicológico. En ese sentido, los chicos por ahí están mucho mejor preparados que cuando yo era chico, pero la presión sigue estando, sigue siendo la misma. Sos argentino, tenés que salir campeón. Jugás en cualquier equipo y querés salir campeón y te obligan a salir campeón y te van a pedir que salga campeón. En San Miguel me pedía que salga campeón, en Ferro te piden que salga campeón, en San Martín te piden que salga campeón. Es así, el argentino lo vive así
Pero bueno, yo creo que cambió eso y es fundamental, eso es fundamental para estar bien en la cabeza, porque el fútbol, más allá de que es técnico, es físico, es mucho de acá y, y creo que eso se mejoró mucho. ¿Vas a seguir en San Miguel? No sé todavía, ahora el lunes 27 retomamos los entrenamientos. Hasta ahora no me han comunicado nada de parte de la dirigencia del cuerpo técnico, así que nada, el lunes me presentaré y veremos cómo sigue todo. Obviamente es muy pronto para tomar una decisión, pero bueno, vamos a ir viendo en estos meses. Otra cosa que tiene de malo estos torneos que nos pasa a nosotros, le pasó a Ferro, Quilmes, ahora están casi 4 meses sin competir, es un montón de tiempo. Creo que eso también es algo a rever. Así que bueno, tomarlo con calma, ir viendo eh, estas semanas qué pasa y de ahí seguramente se tomará una decisión. Hemos hablado de tu paso por Arsenal, por Ferro, por San Martín, pero también estuviste en Guillermo Brown de Puerto Madryn, que también hicieron un muy buen torneo, tenía un muy lindo equipo. ¿Qué balance haces de tu paso por el club? No, también a Brown le tengo un cariño, más que nada a la ciudad de Puerto Madryn le tengo un cariño muy grande a Brown, porque a mí me había pasado que por diferentes decisiones, tanto mía como de la gente que me manejaba en ese momento, tuve casi un año sin jugar, sin club. Y de ahí me fui a Bolivia 6 meses y de Bolivia me fui a Brown. Y yo creo que Brown fue el que relanzó mi carrera porque la verdad en ese momento se me pasaba de largar todo. Y, y creo que me encontré primero con la gente que laburaba en el club, muy buena gente. La ciudad en sí, la gente que vive ahí, muy, muy buena, eh, muy compañera. Creo que viví años muy, muy lindos y bueno, el primer año nos tocó jugar una final con Gimnasia de Mendoza para ver quién se iba al descenso en cancha de Argentino. Ganamos por penales. Y el segundo año sí ya nos tocó pelear arriba. Así que me tocó vivir los dos extremos. Y la verdad lo que rescato es eso, la calidad humana de la gente y que también ese tipo de clubes que por ahí tienen muchas falencias o muchas cosas que le faltan, como era Brown en ese momento, hace que como grupo o te unas más o que se rompa todo. Bueno, en ese club me tocó que se una y nos hicimos muy compañeros, muchos amigos. He ido a casamientos de compañeros que tuve ahí en Brown a otras provincias, o sea, se formó un vínculo muy lindo y al día de hoy tengo el mejor recuerdo. Justamente la semana pasada vino Maximiliano Galiardo acá y nos decía que hay veces que vas a enfrentar un equipo de una provincia y te enfrentás a la provincia. Por ejemplo, él puso el ejemplo de Gimnasia de Jujuy, pero puede pasar también con vos que jugaste en San Martín de Tucumán, en Brown, que son equipos de las provincias y otros como tanto como Ferro. ¿Vos sentís que es así, como que vas a enfrentar un equipo de la provincia y te enfrentás a toda la provincia? Sí, depende igual de cada provincia tiene sus matices. Por ejemplo, ahí cuando estábamos en Brown, eh, por ahí la gente de Madrid no es tan futbolera, eh, por ahí sigue más otro deporte. Estaba la gente que estaba siempre y después cuando nos tocó ir bien y pelear el torneo, ahí sí venían gente de Trelew, de Gaiman, de todos pueblos que están, o ciudades que están ahí cerquita de Puerto Madryn y ahí sí se sentía como que estaban jugando contra la provincia. Después Tucumán, la verdad que para mí fue increíble. La gente, la ciudadela es una cosa de loco. No me tocó vivirlo en otro club. Eh, pero bueno, cada uno tiene sus matices. San Juan era diferente también. Eh, Cada uno tiene sus matices, pero yo creo que, sí, que Tucumán es la que más se nota eso, por lo menos lo que me tocó vivir a mí, que jugás contra toda la provincia cuando vas ahí. ¿Tenés algún equipo que te gustaría jugar? ¿Uno pendiente? Sí, o sea, por cuestiones de edad
y de situación ahora actual, es difícil, pero me hubiese gustado jugar en un equipo grande y por ahí tener una chance más en algún equipo de primera. Sé que hoy es difícil, pero nada, eso me quedaría pendiente. Pero después nada, agradecido con esta profesión, como te digo. Llegó un momento que se me pasó por la cabeza que no iba a jugar más, así que todo lo que vino después lo disfruté muchísimo y trato de seguir haciéndolo de la misma manera. ¿Estuviste cerca de jugar en algún grande de más joven? No, rumores, sobre todo cuando estaba en Arsenal, que estaba en el sub-20, pero no, nada concreto. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, sos joven todavía, te quedan varios años, pero ¿pensás en el retiro? Y cada año que va pasando uno lo tiene presente porque eh, a partir de los 32, 33 te empiezan todos los dolores y es como que ahí ya lo vas viviendo más año a año, ¿viste? Así que nada, uno se tiene que ir preparando, creo, mentalmente, ir viendo qué va a ser de su vida cuando esto se termine, porque en algún momento se va a terminar, así que nada, lo tomo con calma, pero sí me estoy preparando para lo que venga. ¿Vos sabés qué vas a hacer después? No, bien claro no lo tengo. Hice un curso de asesor deportivo, ahora estoy haciendo el curso de técnico. Me gustaría seguir tirado al fútbol, tengo que definir bien en qué rol. Estuve trabajando ahora en mi club de barrio con los chiquitos y me gusta también. Así que nada, en estos años que me quedan, tratar de definir bien eso, pero bueno, quiero tener un abanico de posibilidades para después tomar la mejor decisión. Bueno, muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes.